Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar la clase y vamos a hacerlo con una oración, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido tener este día reservado para ti, porque tú has pedido en tu palabra que santifiquemos el día de reposo. Nos has pedido, Señor, que en 6 días hagamos toda nuestra obra, pero que en el séptimo lo guardemos porque tú lo santificaste y nosotros lo debemos hacer también. Así que aquí estamos. Y queremos, Señor, que nos dirijas con tu sabiduría a través de tu palabra para que podamos conducirnos adecuadamente en el estudio de tu palabra, de tal forma que nos conformes, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres para cada uno de nosotros como pueblo. Guárdanos, Señor, del mal y dirígenos hacia un pensamiento que esté cautivo a Cristo y de acuerdo a lo que está escrito en tu revelación. Así que nos ponemos y nos disponemos ahora, Señor, a aprender más y a ser dirigidos por ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la continuación de la clase. La semana pasada empezamos con los usos de la ley. Ustedes se acordarán los usos de la ley y ya vimos el uso pedagógico de la ley. Dijimos que vamos a trabajar sobre 3 usos de la ley: el uso pedagógico, el uso normativo, el uso civil. La vez pasada me los mencioné al revés, pedagógico, civil y normativo, pero lo vamos a hacer en este orden: uso pedagógico, uso normativo y después el uso civil. Hoy vamos a resumir los 3 para tener un concepto más general, pero estamos en este tema de los usos de la ley. Ya hablamos acerca de la continuidad y la discontinuidad de los mandamientos o de la ley moral. Hablamos también acerca de que la ley moral permanece para siempre. Cuando decimos la ley moral, estamos hablando de los 10 mandamientos particularmente. Y hablamos también de que la ley ceremonial y la ley civil o judicial, esas terminaron. Esas ya no tienen efecto en nuestros tiempos. Ya no hay necesidad de sacrificios, ya no hay necesidad de festividades, ya no hay necesidad de que la ley impere solamente en una región específica para un pueblo específico, sino que la ley tiene una trascendencia más universal. Así que entonces la ley civil o judicial y la ley ceremonial, así como están, caducaron. Ahora, estamos hablando de la discontinuidad en función de que esa misma ley ya no es aplicable en sus ceremonias, en sus rituales. Ya no sacrificamos animales, ya no practicamos la circuncisión como en el Antiguo Testamento, ya no guardamos algunos días específicos, ya no lo hacemos, pero hay continuidad. Allá era la discontinuidad, pero hay continuidad porque en la continuidad los efectos de esa ley evidentemente nos afectan positivamente, ¿no? Hablando, por ejemplo, del sacrificio del cordero, ya no sacrificamos animales, allá no hay continuidad, ya no más sacrificio de animales, pero los efectos de ese sacrificio que está representado en la cruz de Cristo, el Cristo sacrificado, ¿no? Ahí hay continuidad en el sentido de que sus efectos nos afectan. Y nosotros estamos estudiando también y estudiamos en el paso de los años también justamente esa parte sacrificial. Incluso los sacramentos de alguna manera le dan esa continuidad a todas esas leyes. Porque, por ejemplo, cuando tomamos la Santa Cena, lo hacemos todas las veces que es necesario y cuando lo hacemos, recordamos el sacrificio, la expiación de Cristo. Ahí existe la continuidad. Ya no matamos un animal, pero ciertamente el sacrificio de Cristo le da continuidad a esa ley. También dijimos, y lo quiero dejar muy claro, que no son 3 leyes, es una ley en 3 facetas: la ley ceremonial, la ley civil o judicial y la ley moral. No son 3 diferentes. Así que estamos hablando de una sola ley en tres vertientes. Y entonces hablamos de sus efectos. Pero ahora estamos en el tema del uso de la ley y no hemos entrado todavía a la ley en sí misma, ¿no? No hemos estudiado todavía la ley. Espero que en este año todavía nos dé tiempo de empezar. Si no, ni hablar, lo haremos en enero. Porque, como ya comenté, vamos a parar a mediados de diciembre para hacer una narrativa de los acontecimientos y romper con ciertos anacronismos en el nacimiento de Jesús, pero pararemos un poco. Así que quién sabe si lleguemos este año a empezar a estudiar la ley. Pero nos viene bien tener todo este panorama general porque establece el fundamento sobre el cual descansa la interpretación de la ley. Si estudiáramos la ley así, de entrada, de lleno, ley por ley, ¿no? Sería satisfactorio,
pero incompleto. Me parece que tenemos que poner un fundamento teológico sobre el cual tenemos que descansar para poder tener una interpretación y un uso correcto de la ley, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora en los usos de la ley. Antes de entrar al tema que tenemos ahorita nada más fue un pequeño resumen, vamos, dado que estamos estudiando la ley, y como lo hemos mencionado cada domingo, pues vamos a repetir la ley, ¿no? La vamos a decir de memoria los que puedan, y si no, la vamos a leer, que está en Éxodo 20, 1 al 17, ¿no? Entonces vamos ahí a Éxodo 20, 1 al 17, y vamos a leer la ley moral de Dios. Sigue vigente el que se lo aprenda de memoria, regalaré un libro, ¿verdad? Sigue vigente eso, ¿verdad? Así que no dejen de machacarlo ahí para aprendérselo de memoria, ¿no? Algunos lo aprendimos desde niños, luego se nos olvidó, ¿verdad? Pero a ver si nos lo aprendemos otra vez, ¿no? Bueno, repetimos la ley, si la quieren leer está bien, si la quieren decir de memoria también. Y empieza el texto diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. ¿Quién se lo sabe de memoria? Bueno, ahí lo tenemos. Ahí está la tarea. Tienen 1 año para aprendérselo. Espero que sea mucho antes que eso, ¿no? Mucho antes que eso. Pero bueno, hay que aprenderlo. Tal como está en la Reina Valera 60, no otra versión. Nuestra versión oficial para este estudio es el texto de la Reina Valera 60. Muy bien, vámonos al uso normativo ahora de la ley. Solamente mencionar que el uso pedagógico, veíamos este pasaje de Gálatas, ¿se acuerdan ustedes que decía que la ley es nuestro ayo? ¿Alguien recuerda qué es ayo? Un ejemplo es alguien que guiaba a los jóvenes para acompañarlos a sus estudios. Ok, muy bien. Bien, es un tutor, sí, muy bien, ¿no? Lo que dice nuestro hermano Misael es correcto también, es un tutor. Algunos dicen una niñera, ¿no? Ha sido como traducido, ha sido como dicho de esa manera, ¿verdad? Pero ayo es eso, ¿verdad? El ayo es eso, ¿no? Ahí decía yo la semana pasada que incluso hay lugares en América Latina y en España que la haya es la niñera, ¿no? Consíguete una haya, una niñera, ¿no? Bueno, viene de paidogogos, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado particular y tutor de los niños, ¿no? Bueno, pues la ley es esto, decíamos que la ley es nuestro ayo, y de ahí la función pedagógica, ¿no? La función pedagógica de la ley tiene que ver con esta ley, nos enseña, nos dirige, nos trajo a Cristo.
El uso normativo de la ley es un poco diferente, pero también es un uso muy importante que tiene la ley. Mientras que el uso pedagógico tiene que ver con el no creyente que la ley le conduce a Cristo, el uso normativo de la ley tiene que ver con el creyente que ya fue conducido a Cristo. Es decir, que el uso pedagógico nos lleva a Cristo y el uso normativo que vamos ahora a ver, este uso normativo es el que nos dice cómo ya en Cristo debemos vivir. Ustedes recuerdan que nosotros normalmente hablamos acerca de la palabra del Señor y decimos, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, de fe y práctica. En ese sentido, entonces, ahí está el uso normativo de la ley. Nos dice qué creer y qué no creer, nos dice cómo conducirnos y cómo no hacerlo. Es muy importante, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, que es nuestro manual, por decir de alguna manera, de práctica o de conducta, no solamente la ley dice cómo me debo de conducir, la ley también dice cómo no me debo de conducir. Es decir, no solamente me dice, así quiero que te portes, sino también establece los no quiero que te portes así, ¿no? Entonces, el uso de normativo de la ley tiene que ver con esa conducta del creyente. Una vez que venimos a Cristo, se aplica el uso normativo de la ley. Insisto, el uso pedagógico es para el no creyente que lo lleva a Cristo. El uso normativo es para el que vino a Cristo y tiene que aprender cómo vivir en Cristo, cómo conducirse en Cristo. Y el uso civil, para redondear estos tres usos, el uso civil tiene que ver cómo los gobiernos tienen que gobernar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es un ejemplo muy simple. La ley, por ejemplo, ¿verdad? No sé si en cualquier país, yo creo que sí, condena el asesinato, ¿no? O sea, matas y te vas a la cárcel, ¿no? Ahora, esto no viene de la imaginación de un gobierno, es parte de lo natural, ¿verdad?, que está en el ser humano, pero es parte de la ley que está escrita en el corazón del hombre, ¿no? Y además es parte del decálogo, no matarás. De tal manera, entonces, que el uso civil dice a los gobiernos cómo deben gobernar y toman de la ley. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país supuestamente cristiano, ¿no? Toman la ley, ¿no? Toman la ley como fundamento de su conducta. Pero bueno, entonces hablamos de estos tres usos de la ley. Recuerden, pedagógico es para el no creyente y lo conduce a Cristo, normativo es para el creyente que le dice cómo vivir, y el civil tiene que ver con los gobiernos del mundo, de todos los tiempos. Hablaremos un poco menos del uso civil y nos vamos a enfocar un poco más en el uso normativo de la ley. Para hablar del uso normativo de la ley, tenemos que recordar lo que ya estudiamos hace poco. Ustedes se pueden acordar que hablamos acerca de aquellas corrientes extremas, el legalismo por un lado y el antinomianismo por el otro. ¿Sí lo recuerdan, no? Entonces dijimos, el legalismo por un lado es aquel apego irrestricto a la ley, ¿no? Esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que tiene que suceder, sin gracia. El antinomianista dice, no, fuera la ley, solo gracia, ¿no es cierto? O sea, la ley no, pero la gracia sí. Vivimos en una época de gracia, por lo tanto, desechamos la ley, vivimos ahora en la gracia. Ese es el antinomianista. El legalista es a rajatabla la ley. Incluso el legalista, como dijimos, pone ley sobre ley. A veces somos tan rígidos que establecemos normas de conducta entre los cristianos que la Biblia no dice. Hacemos algunas normas, establecemos algunas leyes que la Biblia no dice, ¿no? Que la Biblia no establece. Y somos a veces más legalistas que los legalistas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ponemos leyes sobre ley. Bueno, el legalismo está en un extremo, no debemos de caer en este extremo, y por otro lado, el antinomianista está en el otro extremo, no debemos de caer allá. También tenemos que recordar que la ley sin gracia no es ley, y que la gracia sin ley no es gracia. No estamos ahorita y no estaremos nunca en el entredicho de ¿a qué favorecemos? ¿A la ley o a la gracia? Nosotros no, ¿verdad? No favorecemos o a la ley o a la gracia. Nosotros creemos abierta y totalmente en la ley y en la gracia interdependientes, ¿verdad? Ley sin gracia no puede ser ley, gracia sin ley no puede existir la gracia sin la ley, no puede existir la ley sin la gracia. Tenemos que ser muy cuidadosos en darle sus justas dimensiones y además entender que están en interdependencia y que no se separan una de la otra. No hay manera de separar la ley
de la gracia. Esto nos mantiene en un equilibrio importante, bíblico, que no desecha la ley, pero por otro lado tampoco desecha la gracia del Señor. Así que hemos establecido ese principio rector sobre el cual tenemos que caminar. Pero el uso normativo de la ley, entonces tiene que ver, como ya mencioné, con los cristianos, con nosotros, con ustedes y conmigo. Es decir, nosotros que ya fuimos salvados por Cristo, regenerados, que ya tenemos un corazón nuevo, que pasamos de las tinieblas a la luz, que somos nuevas criaturas, pues, ¿verdad? Que antes desechábamos a Dios y ahora somos parte del pueblo escogido por Dios. Nosotros, como creyentes, necesitamos unas directrices, necesitamos normas, necesitamos que nos digan cómo conducirnos. Y cuando llegamos al Evangelio, no podemos ni siquiera tantito pensar que una vez que yo ya soy cristiano, automáticamente entonces mi vida ha cambiado, que sin duda sí ha cambiado, y que ya sé cómo me debo de conducir. ¿Qué es lo que pasa o el peligro que pasa cuando no estudiamos la ley en su uso normativo? Cuando no estudiamos la ley en su uso normativo, resulta que venimos al Evangelio, ¿verdad? No somos instruidos en la ley, específicamente los 10 mandamientos, pero la Biblia en términos generales, y entonces empezamos nosotros a inventar cómo debemos de conducirnos como cristianos. Empezamos nosotros a deducir cómo vive un cristiano. Y entonces ponemos al cristianismo normas morales de la creación, ¿verdad? Decimos entonces portarse bien, hacer el bien a otros. Empezamos a tomar de la moralidad del mundo y decimos, así debemos de conducirnos como cristianos, pero quizá no estamos alineados con la Biblia. Por eso es que cometemos a veces muchos errores de cómo debemos de conducirnos. Y le añadimos a la Escritura, ¿no? Y quizá llegamos a ser hasta legalistas en esto, algunas conductas que la Biblia no dice, ¿verdad? Simplemente no lo dice. Y entonces nos estamos conduciendo en normas que nosotros establecemos porque no sabemos lo que la Biblia dice. Ahora, cuando venimos a Cristo, yo siempre, cuando yo enseño la clase de catecúmenos, he enseñado en otros lados, insisto en que los alumnos se aprendan los libros de la Biblia, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y el Credo de los Apóstoles. Pero los 10 mandamientos son vitales, porque le estamos diciendo al nuevo creyente o al que va a venir a Cristo o al que va a ser parte de nuestra iglesia, esto es la base moral de las conductas que observamos o que debemos observar en esta iglesia. Esta es la base moral, ¿verdad? Esa es la norma de conducta básica. Hay un montón de leyes, ¿verdad? Hay un montón de cosas, pero esto es lo básico. Esto es lo menos que se espera, ¿no? Ahora, eso menos es difícil, si no imposible de cumplirse, pero es la normatividad. Así que el uso normativo de la ley, que es para los creyentes, ¿verdad? Para el que ya es creyente, tiene que ver con estas normas de fe y práctica, fe y conducta. Pero dentro del Evangelio, por la experiencia, ¿verdad?, que hay en la cristiandad del mundo, nos encontramos con 3 áreas, ¿verdad?, de personas que están ya como creyentes y que desechan el uso normativo y que de alguna manera rompen con este uso normativo de la ley porque desechan y desprecian la ley. Ya dijimos nosotros que aquellos que desechan la ley son antinomianistas. La etimología es muy sencilla. El prefijo anti es en contra de, ¿no? O completamente en el otro lado, ¿no? Anti. Y nomos es ley, y allá antinomial. Entonces están en contra de la ley. Pero la ley existe, pero son antinomianistas. El uso normativo está desechado por el antinomianista, consciente o inconscientemente. Hoy vamos a ver 3 ejemplos de un antinomianista que no atiende el uso normativo de la ley. 3 áreas. Están los antinomianistas dispensacionalistas, están los antinomianistas del amor y están los antinomianistas hipercalvinistas. Parece juego de palabras, ¿no? Está enredada las frases, pero todos ahorita vamos a entender estos conceptos. Aquí los tengo escritos y los escribí antes porque luego quiero escribir a la mera hora y no sé cómo hacerlo. Bueno, sí sé, pero no me gusta. Antinomianistas dispensacionalistas, antinomianistas del amor, antinomianistas hipercalvinistas. ¿Cuál es la base fundamental de estos antinomianistas en cada una de estas áreas que estamos ahora mismo
revisando. Vamos a hablar y empezar hablando de la postura del antinomianista dispensacionalista. Tengo que definir los términos. Antinomianista ya está definido, pero vamos a hablar del dispensacionalista. Nosotros, como ustedes saben, y eso lo tenemos que tener muy arraigado en nuestra fe, tenemos una corriente de pensamiento bíblica pactual. Es decir, que nosotros creemos en el pacto eterno de Dios. Cuando hacemos la dispensación de los pactos, y voy a quitar la palabra dispensación, pero voy a usar solamente la teología del pacto. Cuando hablamos de la teología del pacto y hablamos del pacto en términos generales, tenemos que decir igual que hicimos con la ley, que no hay tres leyes, sino una sola ley en tres momentos, ¿no? Ceremonial, moral y civil. Cuando hablamos del pacto, tenemos que hablar de un pacto de Dios. Y que además tiene diferentes etapas el pacto, no dispensaciones tanto como etapas del pacto. Empezamos normalmente a estudiar, los que estudiamos el pacto, con el pacto de redención, que hablamos que el pacto de redención no es otra cosa que el pacto que hace el Señor consigo mismo, con Cristo, planeando la redención del hombre. Eso sucede antes de que el mundo fuese. Dios, antes de la eternidad, antes de que el mundo sucediera, pacta consigo mismo la redención del hombre. No entramos en detalles. Pero cuando empieza el hombre a existir, hay un pacto que Dios establece con Adán y Eva. Todo depende de este pacto, pero establece un pacto con Adán y Eva, al cual le llamamos pacto de obras. ¿Verdad? Del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no tienes que comer, no puedes comer. Lo único que tienes que hacer es eso. ¿Había algo que hacer para permanecer en el estado de gracia? Sí, claro, es obedecer al Señor. El hombre desobedece, ¿verdad? Come del fruto prohibido y se rompe la relación del hombre con Dios, con su tierra, con su prójimo y consigo mismo. Pero a partir de ese momento en Génesis 3:15 asoma ya ese atisbo del pacto de gracia, porque entonces se establece el protoevangelio, que es el anuncio del nacimiento de Jesucristo, hablando de la serpiente y su simiente y de la mujer y su simiente. De tal manera que allá hay una promesa ya, que la simiente de la mujer iba a atentar contra la cabeza, ¿no?, de la simiente de la serpiente. Ya hay una señal que en Apocalipsis lo vemos cumplido, por lo menos proféticamente. Así que ahí está el pacto de gracia empieza a asomarse. Sin embargo, da forma de una manera más categórica el pacto de gracia en el pacto que Dios hace con Abraham, ¿cierto? Es decir, que Dios pacta con Abraham y la señal del pacto justamente es la circuncisión. Y le dice Dios a Abraham, el pacto es este, que es unilateral. Dios pone todas las condiciones, todos los castigos, todas las demandas del pacto. Y le dice Dios a Abraham, yo me comprometo a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Tú serás mi pueblo, yo tu Dios. Y además tiene una característica importante ese pacto, que es por toda la eternidad. Es un pacto eterno, que no caduca. Esa promesa sigue vigente hoy. Ese pacto maravilloso que hace Dios con Abraham, al cual llamamos nosotros pacto de gracia, sigue vigente a lo largo de toda la Escritura. Y sigue, y va a seguir, va a tener diferentes momentos importantes ese pacto, algunas añadiduras, modificaciones, pero nunca es roto ese pacto hasta que viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo confirma y lo reafirma. Y dice él en la copa de su sangre, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, no lo modifica, pero lo matiza centrando la atención de la gracia en él. Y el pacto de gracia continúa hasta el final de los tiempos. Ahora, es un pacto que corre a lo largo de toda la historia. Las historias de la Biblia no es otra cosa que historias concatenadas que tienen una meta. Eso se llama metanarrativa. Esa concatenación de eventos que van sucediendo uno tras otro y que si un evento el otro no funciona y que van sumando en la revelación progresiva para el cumplimiento de los propósitos de Dios para la humanidad. Así que cuando el final de los tiempos vengan, ¿verdad?, todos los acontecimientos van a estar armónicamente colocados para llegar a ese final que Dios tiene ya programado en esta, ¿verdad?, en esta mención de pacto. Ahora, mientras el pacto corre de eternidad a eternidad y nosotros somos pactuales, el dispensacionalista, ¿verdad?, habla de que Dios ciertamente pactó con el hombre, pero se manejó a base de planes A, plan B, plan C y quizá plan D. ¿Qué sucede? Ellos dicen, como Dios es un Dios tan planeador, tan maravilloso, tan omnipotente, tan omnisciente y tan todo lo que ustedes quieran, que Él previó que si su proyecto
de obras no funcionara, por si acaso, entonces habría una dispensación distinta. Primera dispensación, el de obras. Pero si esa dispensación fracasara, entonces vendría otra dispensación. Y si esa falla, viene otra. Y si esa falla, viene otra, y viene otra, y viene otra, y ellos arman 7 dispensaciones a lo largo de la historia. Dios falló en el primer proyecto, entonces hay la dispensación que continúa. Dios no le funcionó ese proyecto y viene la dispensación que viene. En términos muy generales está la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Los dispensacionalistas dicen, una cosa es la ley y otra, muy diferente, la gracia. La ley queda en el Antiguo Testamento, la gracia está en el Nuevo Testamento. Y nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Por lo tanto, no estamos sujetos a la ley. Por eso son antinomianistas. Porque dicen no a la ley, sí a la gracia. No a la ley, sí a la gracia. Y entonces se establece en este principio, ¿verdad?, de la ley de los 10 mandamientos era para el pueblo judío. Pero voy a mencionar algunos otros errores que tienen, sobre los cuales los antinomianistas dispensacionalistas descansan y que está incluso peligrosamente entrando a las iglesias reformadas. Algunos ejemplos de esto, que es muy interesante, ¿verdad? Es que aquellas cosas que están en el Antiguo Testamento y no están ratificadas en el Nuevo, son desechadas por el antinomianista dispensacionalista. Un ejemplo es el diezmo. Dicen ellos, no hay que dar diezmo, porque eso no es para nosotros, es para el Israel del Antiguo Testamento. Entonces, rompen la metanarrativa, rompen, ¿verdad?, esta idea pactual y dicen, eso era en el Antiguo Testamento. Hoy no hay necesidad de el diezmo. No solamente eso, nos han criticado, juzgado y hasta nos han dicho herejes por el asunto del diezmo. No sé si alguna vez lo han escuchado en algún lugar, pero nos han dicho que el diezmo es pecaminoso. Y además dicen, es que los pastores se quieren enriquecer y abusan de la iglesia. Porque dime un pasaje en el Nuevo Testamento que ordena el diezmo. Ahora, de manera explícita no hay, pero implícitamente sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el antinomianista dispensacionalista que como desecha el Antiguo Testamento de la ley, dicen ellos, si no está una ley ratificada en el Nuevo Testamento, entonces esa no es ley para nosotros. El día de reposo, por ejemplo, no está ratificado. Y está criticado el día de reposo porque no está ratificado. Ahora, hay leyes del Antiguo Testamento que sí están ratificadas. El Señor Jesucristo en Mateo, ustedes recordarán, ratifica la ley en el Sermón del Monte. Habéis oído por los antiguos que fue dicho, no matarás, o no cometerás adulterio, o no codiciarás, está ratificado. Entonces ellos dicen, cualquier ley ratificada en el Nuevo Testamento es ley para seguir. Pero si no está ratificada, no es ley para seguir. Son antinomianistas dispensacionalistas. La base sobre las cuales ellos descansan es la que está en Romanos 6:14. ¿Qué dice? ¿Escucharon? Hermana Rosa, es que pasó el camión. Va de nuevo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Vieron lo que dice el texto? Ellos dicen, ahí está, ¿verdad? Lo que Pablo le dice a los romanos. No estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Cosa tremenda. Porque entonces encuentran una justificación bastante absurda, descontextualizando el pasaje para afirmar que no funciona la ley, sino que estamos en justamente el periodo de la gracia. Pero vamos a contrarrestar esta postura. Vamos a tratar de ir pensando en esta postura y cuál es la posición correcta. Reflexionemos no solamente teológicamente, sino lógicamente. Gracias a Dios que nos dio la capacidad de razonar y de poder entender también lógicamente lo que la Biblia tiene escrito. Vamos a hablar
del origen de los elementos, de los eventos, cuando Dios dio la ley. ¿Cuándo dio la ley moral el Señor? En el Sinaí. Ahora la pregunta es, ¿antes de que el pueblo saliera de Egipto o después de que el pueblo saliera de Egipto? Después, ¿no? De hecho, cuando el pueblo sale de Egipto, el Señor ahí en el Sinaí establece la ley. Ahora vamos a poner este escenario. Cuando estamos hablando de que Dios rescató al pueblo de la esclavitud, ese acto se llama rescate. Lógico. Por lo tanto, estamos hablando de redención. Saben que la palabra redención tiene que ver con compra o rescate, ¿no? Ahora, estamos hablando de redención. Es una figura de la redención futura. Esa salida del pueblo de Israel de Egipto tiene que ver con la salida del pecado nuestro, ¿verdad? Que estábamos justamente esclavos del pecado, esclavos, y que luego el Señor nos hizo libres en Cristo. Entonces, en el origen o en la concatenación de los eventos, estamos hablando que lo que pasó primero fue justamente la redención del pueblo. Es decir, primero el Señor los rescató. Luego, una vez rescatados, les dio la ley. Estamos hablando de que primero fue la gracia entonces y después fue la ley. ¿Lo perciben? Primero la gracia, luego la ley. No nos podemos imaginar a Dios, estando el pueblo de Israel en Egipto, que Dios hubiese dado su ley en Egipto y que les hubiera dicho, aquí está mi ley. Si quieren salir de la esclavitud, si quieren que yo los redima de la esclavitud, que yo los rescate de la esclavitud, para que ustedes puedan salir de la esclavitud, tienen que cumplir con estas normas. Y pum, ahí está mi ley. El acordeón, que no hemos visto, ¿verdad? Pero ahí está. Yo siempre hago hojitas y nunca las veo. Pero bueno, ténganme paciencia. Nos imaginamos entonces al Señor diciendo verdad al pueblo. ¿Están esclavos? ¿Quieren que los redima? Aquí está mi ley. Cumplan con la ley, cumplan con los 10 mandamientos, ¿verdad? Que ya les di a través de Moisés. Y si los cumplen, los voy a rescatar. Voy a extender mi gracia. ¿Saben qué hubiera pasado? Nunca salen. No salen. Entonces Dios no dio primero la ley y luego la gracia, sino que primero dio la gracia para después, una vez rescatados, una vez salvados, una vez en la libertad, que no sabían vivir en libertad, como ya hablamos en la primera clase, una vez en esa condición, ya soy rescatado, ahora como rescatado, así quiero que vivas. Iba la ley. Pero primero fue la gracia y posterior a la gracia fue la ley. El uso normativo habla así entonces. Nos ha rescatado el Señor a nosotros, ya nos salvó. El uso pedagógico de la ley nos trajo a Cristo, desde luego, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, desde luego. Pero una vez salvados, el uso normativo de la ley es fundamental. Y tiene vigencia la ley moral por todas las edades hasta que Cristo venga. No tenemos entonces que creer, no debemos creer, debemos de rechazar al antinomianista que habla justamente de este asunto. Está diciendo, no, porque vivimos en la época de la gracia. La ley, no, pero tenemos que recordarles, la gracia vino antes que la ley. Mucho antes. Mucho antes. Dios rescató. No solamente en Egipto, Historias bíblicas nos hablan de cómo Dios rescató a su pueblo, el pueblo que estaba conformando desde antes. Puso un mediador, un suplente, el sustituto, ¿verdad? En Set, para que de ahí viniera la promesa de la venida de Cristo. Hubo rescate permanente. La gracia fue manifestada primero. Luego la ley fue para aquellos que ya habían recibido la gracia. Así que entonces se invierten los papeles. Estamos hablando de que el antinomianista dispensacionalista está equivocado. No debe despreciar de ninguna manera la ley. La ley es vital. Ustedes y yo, amados hermanos, estamos no solamente comprometidos, sino obligados a exigirnos el cumplimiento de la ley. ¿Verdad? Ahora, ciertamente no la vamos a poder cumplir.
Ninguno de nosotros. Ninguno. Incluso los comentaristas más estudiados dicen, no solamente no podemos cumplir algunas cosas de la ley, dicen, no podemos cumplir toda la ley. Ni uno de los mandamientos los vamos a poder cumplir cabalmente, pero es la meta del creyente. Y el uso normativo nos dice, aquí está mi ley, y a lo largo de toda la escritura, cómo cumplir con esa ley. Y es tan bueno el Señor que nos va dando pequeños matices, pequeñas explicaciones de cómo, ¿verdad?, las implicaciones de cada ley, y nos va diciendo cómo debemos nosotros de cumplirla, y hacia allá tenemos nosotros que encaminarnos. Así que entonces, el antinomianista dispensacionalista está equivocado. No debemos nosotros acercarnos a estas corrientes. En México, solamente como un dato al margen, yo creo, y esa sí es mi percepción, que más del 80% de los cristianos en México son dispensacionalistas. Me parece, más del 80%. Y los que no son dispensacionalistas normalmente somos los denominados reformados, que somos de esta idea pactual, sobre la cual sostenemos nuestra fe y queremos caminar sobre esa maravillosa fe. El dispensacionalista tiene matices incluso en el tema de la escatología de premileniales, un milenio literal y cosas de esta naturaleza, que no hablaremos de eso ahora. Pero ese es el dispensacionalista, pero el antinomianista dispensacionalista es ese que ya comentamos. Pero vámonos con el antinomianista del amor. Suena como de novela, ¿no? El antinomianista del amor es muy interesante porque eso lo tienen más los liberales. El amor está por encima de todo. El amor reemplaza la ley, ¿verdad? El amor está encima de la ley. La cosa es amar, pero reemplaza de alguna manera la ley. Por eso, estos antinomianistas del amor defienden la relación de personas del mismo sexo en esta relación. Dicen, ¿por qué los criticamos? Si lo más importante es el amor, y el amor es lo más vital, y hay lo que es lo que tenemos que defender, si de veras se aman, entonces están bien, porque el amor está por encima de la ley. Ese es un peligro, ¿eh? El amor es lo que importa, con que se amen. No sé si han escuchado a la agenda LGBTQ y un montón de letras más, por eso está el más, ¿no? Esa comunidad, ¿verdad?, defiende este principio. Hay peligrosamente iglesias ahora cada vez más, ¿verdad?, que son abiertos a la comunidad LGBT, no solamente abiertos en el sentido de que les van a predicar para señalar su pecado, sino que son aceptados con su pecado. Y les dicen, no importa, con que se amen, ¿verdad?, con que haya amor entre ustedes, está bien. Ese es el antinomianista del amor. Está en contra de la ley porque la ley dice que está, ¿verdad?, maldito el varón que se echa con varón. La Biblia señala esto con toda contundencia, de manera explícita e implícita. Pero el antinomianista del amor dice, la ley no, el amor está por encima de la ley. Y lo más importante es amarnos entre todos. Esto habla de una comunidad general. Esto habla de un amor generalizado, ¿verdad? Casi nos llega a los años 60 de paz y amor, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque ciertamente el amor es importante, pero de ninguna manera el amor reemplaza la ley. No reemplaza la ley el amor. No la reemplaza, ¿sí? Absolutamente. Sí. Pues tan errado como lo que estamos diciendo ahora. Ciertamente, es un amor equivocado, ¿no? Tengo que mencionar en este momento que la Biblia tiene diferentes palabras para amor, como ustedes saben. Está el amor ágape, que es una palabra griega que significa amor. Ese es el amor incondicional, es el amor de Dios hacia nosotros. También es el amor entre nosotros que es comunicable de parte de Dios, ¿no? Hermanos, amémonos unos a otros, ese es el amor ágape. Pero también está el amor fileo. Fileo es el amor entrañable, desde luego, pero filial es más bien y básicamente
entre personas como familia, como papá, a los hijos, a la esposa, a los hijos, a los padres. Ese es un amor filial. Es de querer, no tanto de amar. Pero hay otra tercera característica que es el amor storge. Ese amor storge, que también es una palabra griega, es un amor que también tiene que ver con un amor generalizado, ¿no? Es como si dijera, los amo a todos. Pero hay un cuarto que es el amor eros, que ese es más íntimo, más sexual, más de la pareja. Ese eros no está en la Biblia, pero ese es el amor, una expresión de amor. Pero los otros tres sí que están. De manera deliberada en el idioma original, están combinados en diferentes expresiones. ¿Verdad? Lo que dice mi hermana es importante. Estamos apelando al amor de Dios hacia nosotros. Ese es el amor ágape. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor llegó con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿No? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Para nosotros sería como ridículo pensar en que lo único que hizo el Señor fue preguntarle a Pedro, ¿me amas 3 veces? Bueno, podemos sacar conclusiones. 3 veces lo negó, 3 veces tenía que decirle que le amaba. Pero en el idioma original, el Señor le dice, Pedro, ¿me agapeas? O sea, ¿me amas con ágape? Pedro le dice, Señor, sí te fileo. No le dijo ágape, sí te fileo. Sí, sí te quiero. Es como cuando la esposa le pregunta al esposo, oye, ¿me amas? ¿Te falta algo? ¿Hay algún problema? ¿No te he sostenido toda la vida? No, sí, claro. ¿Pero me amas? Es que no lo he demostrado. O sea, como que le dan la vuelta, ¿no? Pero si la esposa pregunta al esposo, ¿me amas? Y yo le digo, sí te quiero, como que no es parejo, ¿no? Le pasó a Jesús. Le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí te quiero. Le volvió a preguntar, ¿me amas? Sí te quiero. Tercera vez, el Señor le dijo a Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dijo, tú sabes todas las cosas. Sí te quiero. Qué diferencia, ¿no? Ahora, en la Biblia en español tenemos, me amas, sí te amo, me amas, sí te amo, me amas, sí te amo, pero en el idioma original está en este sentido. Entonces tiene usted toda la razón. El amor justamente está equivocado. Pero el amor del cual estamos hablando nosotros del antinomianista del amor, ese no es un amor bíblico, ni siquiera filial. Es un amor generalizado, es una construcción social. Es lo que el mundo ha dicho que tiene que ser el amor. ¿Verdad? El amor incluso implica, el amor del mundo implica tolerancia. No importa si estás equivocado, de todas maneras te amo, te tolero y participo de tu pecado. De tal manera que entonces una pareja del mismo sexo que se une, ¿no? Dice, no importa, el amor es lo más importante. Hay una tolerancia desmedida que raya en el pecado. Habría que tener cuidado con eso. Por otro lado, por ejemplo, cuando las parejas están diciendo, bueno, ya no nos llevamos bien, la cosa no está bien, ¿verdad? Yo creo que se acabó el amor. El antinomianista del amor dice, divórciense, si se acabó el amor, ¿verdad? Y como el amor es lo más importante, si ya no hay sentido en la relación. Cuando el amor bíblico, el amor de Dios, el amor de su ley, tiene que ver, ¿verdad?, con un amor permanente, un amor eterno. ¿Se acuerdan que dijo Dios al pueblo? Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Retuvo su ira, extendió su misericordia, por el amor eterno. Así que cuando una pareja dice, yo creo que las cosas no están jalando, ya no hay amor, ¿verdad? Hay que recordar que el Señor nos amó con amor eterno y que nos extendió su misericordia y que retuvo su ira. Ahora, esto lo pensamos nosotros, pero el antinomianista del amor dice el amor por encima de la ley. Y se sostienen en estos dos pasajes. ¿Qué dice Romanos 13:10? El amor más mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dicen ellos, el amor no hace mal al prójimo, ¿verdad? El cumplimiento de la ley es el amor. Así es que ya está, con que nos amemos, cubierto el asunto, ¿no? Dejamos a un lado la ley, el amor es lo que prevalece. ¿Qué dice Gálatas 5:14? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el texto, ¿no?
El amor por encima de la ley. Mala interpretación. Hay un problema de interpretación. Están mal interpretando pasajes, sacándolos de su contexto para hablar justamente de que el amor está por encima de la ley. La reemplaza. Ahora, tengo que decir esto. El amor no reemplaza la ley. El amor resume la ley. Es muy importante, ¿eh? No la reemplaza. El amor no reemplaza la ley. El amor resume la ley. Alguien que lea Romanos 13:9, por favor. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese texto estamos hablando de la palabra que ahí está, se resume. ¿Cierto? 13:9 de Romanos. Se resume. Amarás a tu prójimo. Ahora, tenemos que ser muy específicos. El amor no reemplaza la ley, la resume. Cuando le preguntaron al Señor cuál es, ¿no?, la ley, la más importante, dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Esa es la principal ley, es el primer mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor prevalece, pero el Señor está haciendo un resumen de la ley, no un reemplazo de la ley. Lo que tenemos que tener cuidado entonces con el antinomianista del amor es que de ninguna manera el amor no reemplaza la ley, la resume. Así que cuando nosotros hablamos de la ley, tenemos que hablar del cumplimiento de la ley. Incluso el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que entonces, vámonos. Por lo tanto, amados hermanos, el cumplimiento de la ley, ¿verdad?, es amar. Cumplir la ley es amar, ¿verdad? Si nos preguntan, ¿cómo es el amor? ¿Qué debo de hacer para amar? ¿Dónde está el principio del amor? En el cumplimiento de la ley. Ahora, evidentemente no la vamos a poder cumplir. Obviamente no la vamos a poder cumplir, pero está resumida ahí, en el cumplimiento de la ley, de tal manera que entonces exaltamos la ley de alguna forma, la reconocemos y la ponemos como un asunto importante para nosotros. Por ejemplo, en los mandamientos que están en la escritura en Éxodo 20. Estamos hablando, por ejemplo, de no matarás. Pero ya hablamos, que lo vamos a hablar más adelante, de la figura sinécdoque. Pero estamos hablando entonces de que no solamente lo explícito, sino lo implícito. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de amar, lo que está detrás del mandamiento es el amor al prójimo. Y porque lo amo, no lo asesino. Porque lo amo, no le digo fatuo. Porque lo amo, no le digo necio. Es por amor a él. Así que el amor es el cumplimiento de los mandamientos. Honrar a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Como está, y lo prediqué esta mañana. Cuando decimos honrar al padre, hay un amor de nosotros hacia nuestros padres. El amor prevalece. El no codiciar, detrás está el amor hacia el prójimo. El no hurtar también. El no cometer adulterio, está el amor hacia mi esposa. Y por supuesto hacia Dios desde luego, pero en términos más simples a mi esposa. Así que el amor es importante. Cuando pone la primera tabla de la ley y dice que no nos hacemos imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en las aguas debajo de la tierra, y que no nos debemos inclinar, está el amor principal a Dios. El amor prevalece, pero la ley es el resumen de la ley, no el reemplazo de la ley. Así que cualquier persona que ahora diga, el amor es por encima, ¿verdad? Y no importa si se casan dos hombres o dos mujeres, lo que importa es que se aman. Y nos han bombardeado con eso, ¿eh? En televisión, en internet, en el mundo. Lo más importante es que se aman. No le hagan caso al mundo. Si ustedes se aman de verdad, si se aman en verdad, ¿verdad? Eso es lo que importa. No importa que la Biblia diga lo contrario. Entonces son antinomianistas del amor. No importa que la Biblia lo condene. Con que se amen, eso es lo más importante. Cuidado, cuidado. El uso normativo de la ley rechaza al antinomianista del amor. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y en tercer lugar está el antinomianista hipercalvinista. Otra vez en la definición de términos. Sí, Benjamín.
iglesias, como evangélicas, pero bautistas, y otras otras, que dicen que la confesión de fe de Westminster es un resumen del hipercalvinismo. O sea, algo así como que es la obra maestra del hipercalvinismo, ya expresado. Ajá. Sí. No. No sé cuántos de ustedes conozcan a este autor que ya murió, R.C. Sproul, ¿no? Maravilloso teólogo. Me parece que de nuestra generación uno de los más grandes que se va a recordar toda la vida, R.C. Sproul. Él dijo, el hipercalvinismo no es otra cosa que anticalvinismo, ¿no? Es decir, el hipercalvinismo es anticalvinismo, porque el calvinismo justamente habla de lo que la confesión afirma. Entonces, si tenemos que calificar a la confesión de fe y sus catecismos mayor y menor, los tenemos que ubicar como calvinistas. No hiper y no anti, sino calvinistas. Lo que sucede es que hace mucho énfasis, por ejemplo, en la confesión de fe de Westminster y también los credos, en que una vez salvo, salvo para siempre. El tema de la permanencia de la salvación, ¿no? De la perseverancia de los santos es un tema de debate. De tal manera que cuando dice la confesión que una vez que somos salvos por siempre, ¿no? Entonces ellos dicen, la confesión aprueba, ¿verdad?, este asunto. Pero el hipercalvinismo va más allá. El hipercalvinismo dice, como ya soy salvo, ¿verdad?, como ya el Señor me rescató, y haga lo que haga, Él ya tiene a su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, y se van a salvar sí o sí conmigo y sin mí, y a mí me va a rescatar el Señor porque no voy a perder mi salvación nada. Entonces viva la vida, no hago nada, no evangelizo, no cuido mi vida, al fin y al cabo yo ya soy salvo y salvo por siempre, y ninguno de mis pecados me va a hacer que caiga del estado de gracia. Pero eso dice el hipercalvinista, y la confesión de fe de Westminster justamente defiende lo contrario, ¿no? Claro, no todas las iglesias bautistas, incluso algunas iglesias pentecostés, que no son confesionales, critican a la confesión de fe de Westminster. Pero porque no se amolda a sus creencias, ¿no? Pero no todas las iglesias bautistas, ¿eh? Yo conozco iglesias bautistas reformadas que estudian diligentemente la confesión de fe y la aprueban. Pero eso es cierto lo que tú dices, eso es lo que hacen ellos. Pero bueno, yo he estudiado la confesión de fe y me parece que es más calvinista que Calvino. Es una confesión maravillosa que nos marca un cerco de nuestra conducta cristiana. Yo creo que la confesión de fe es un elemento vital en el uso normativo de la ley. Nos dice cómo debemos de conducirnos. Maravilloso documento. Pero entonces hipercalvinista ya más o menos lo hemos explicado. El hipercalvinista, ¿verdad?, dice, al fin y al cabo ya soy salvo, finalmente yo ya estoy del otro lado, ¿verdad?, ya estoy en la luz admirable, así que hago dos cosas. Uno, cruzo mis brazos y disfruto mi salvación, que al fin y al cabo, ¿verdad?, predique yo o no, el Señor va a rescatar a quien tiene que rescatar, porque ya son escogidos. Mala fe. Pero por otro lado, ¿verdad?, está la otra parte del hipercalvinismo que ya mencioné, que tiene que ver justamente con eso. No solamente cruzo mis brazos y que se salven todos porque así el Señor lo va a suceder, y nos hacen a nuestras iglesias flojas en el evangelismo. Muy flojas, ¿eh? Casi estamos cayendo las iglesias presbiterianas en un antinomianismo hipercalvinista. Porque no, ¿cuándo hacemos un proyecto de salir a predicar el evangelio? No estoy hablando de salvar a nadie, porque el que salve es el Señor, pero tenemos la obligación de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad. No lo hacemos. Quizá estamos cayendo en esto. Pero por otro lado también están aquellos que dicen, pues haga lo que haga, de todas maneras me voy a salvar. Si peco, ¿verdad?, y hago lo que me da la gana en mi vida, si ya soy salvo, salvo por siempre. ¿Verdad? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es que pequemos, ¿verdad? Vámonos de frente. Finalmente ya me voy a salvar. Y nos preguntan, si te mueres ahora y viene el Señor, ¿verdad?, ¿te lleva? Claro que me lleva. Y estás en un pecado terrible. ¿Te lleva? Me lleva. Ahora, ciertamente, eso es verdad. Ciertamente es verdad. Si yo soy salvo y peco y sigo pecando, de todas maneras el Señor me salva. Sin embargo, el creyente entendido de la palabra
¿verdad?, sabe que está comprometido a cumplir la ley. Y por lo menos, yo he dicho muchas veces, incluso en la Santa Cena lo digo, tenemos que evidenciar nuestra lucha de santidad. Seguramente no vamos a cumplir con la ley, pero por lo menos estamos en la lucha. Por lo menos lo estamos intentando. Por lo menos estamos rechazando el pecado. Por lo menos nos contristamos con nuestro pecado y le pedimos perdón al Señor. Pero el hipercalvinista es el que dice, no importa. Salvo soy, pase lo que pase, me voy a salvar. ¿Qué es lo que pasa? Que el antinomianista hipercalvinista rechaza la ley. Dice, no importa lo que diga la ley, de todas maneras me voy a salvar. Pero el uso normativo de la ley nos dice, ¿verdad? Tienes que cumplir con la ley. Y los antinomianistas hipercalvinistas tienen que leer Judas 4. ¿Qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Saben una cosa, amados hermanos? Cuando una persona sigue pecando libremente y no se arrepiente de su pecado, sigue en su condición pecaminosa y dice, soy salvo, al fin y al cabo el Señor me va a salvar. Muy probablemente ni siquiera es salvo. Porque el verdadero regenerado se entristece, sufre por su pecado. Lucha con su pecado, llora por su pecado. Está en una constante lucha con su pecado. Pero si hay, ¿verdad?, dura cerviz, y hay una actitud, ¿verdad?, la palabra consuetudinaria me gusta. Hay una actitud diligente hacia mi pecado. Apapacho mi pecado, tolero mi pecado, disfruto mi pecado y pienso que de todas maneras el Señor me va a salvar. Mucho cuidado, porque incluso podemos estar autoengañándonos de nuestra propia salvación. ¿Es importante el cumplimiento de la ley? Absolutamente importante. Ley sin gracia no es ley, pero gracia sin ley no es gracia. Y el uso normativo nos dirige a la Biblia otra vez, ¿verdad? Y nos dice, aquí está la ley para ti creyente, haz todo lo posible para cumplir con la ley. En contra del antinomianista dispensacionalista, del antinomianista del amor y del antinomianista hipercalvinista. Debemos cumplir la ley. De ahí la importancia de estudiar la ley. No la debemos desechar, debemos de cumplir. Los 10 mandamientos siguen vigentes al día de hoy y seguirán hasta que Cristo venga. Porque si le amamos a Él, tenemos que guardar sus mandamientos. Pues vamos a terminar, pues ya son las 7. Sí, hermano. Sí, adelante. Muchas veces pareciera la exhortación antes de partir la comunión, de partir las especies, se hace mucho énfasis en que si tú estás cometiendo algún pecado, no puedes acercarte a la comunión o al menos estar en la sociedad. Sería, digo, si tú no estás cumpliendo con ley, no puedes ser necesario. Ok, exacto. A lo mejor estás escuchando incompleto, porque lo que yo digo en la Santa Cena es, si alguno de ustedes, y nosotros, ¿no?, está dentro de una de esas características o más, y no se ha arrepentido delante del Señor, y sigue con esa actitud pecaminosa, no se acerque. Pero también, digo siempre, si usted cayó en alguna de estas características y se ha arrepentido delante del Señor, y está luchando para vivir en santidad, para usted, más que para nadie, digo, es este sacramento. Entonces, sí hago este énfasis, porque ciertamente ninguno de los que estamos aquí podríamos tomar la Santa Cena. Y sería por obras, ¿no? Cúmplelo y entonces, no. Si alguno de nosotros caemos en esas características pecaminosas que están listadas en la Biblia, no hay duda de que todos caemos. No ese es el problema. El problema es caer ahí y regodearnos en eso y vivir ahí sin arrepentirnos delante del Señor.
Pero si caigo en eso, y he caído en eso, y estoy, Señor, perdóname, ayúdame para librarme, para sacarme de esta condición pecaminosa y lucho en mi santidad, yo digo siempre, para usted más que para nadie es el sacramento, porque el sacramento es medio de gracia y alimenta, nutre nuestro espíritu y nos deja crecer en la santidad que Dios quiere que crezcamos. Pero eso digo, sí lo han escuchado, ¿no? Ahí está, qué bueno. Pero eso, a lo mejor no lo he dicho bien, pero eso digo, creo. Sí, lo he dicho, ahí está. Además, bueno, eso no se graba, ¿verdad? La Santa Cena no la grabamos nunca. ¿Verdad? No hacen esa distinción, sí, es peligroso. Qué bueno que lo mencionas, es muy peligroso. Yo creo que el sacramento de la Santa Cena, yo tengo un estudio completo de la Santa Cena, completo, muy serio. El único sacramento que está explícito cómo debe de ser es la Santa Cena, tal cual. Hay, por ejemplo, iglesias en donde sus ministros administran el sacramento igual, parejo, dan pan y jugo a la vez, ¿no? Cuando la Biblia dice que primero es el pan y después dice, asimismo, después de haber cenado, repartió el vino. Entonces, primero dio el pan y después de discernir el pan, después de discernir el cuerpo traspasado de Cristo, el Señor entrega el vino. Ahora, darlo simultáneamente, a mí me parece que es un desacierto de interpretación. No creo que haya un pecado mortal, no creo que nos vamos a ir al infierno por eso, pero me parece que no atina a lo que la Biblia enseña. Entonces, tengo un estudio completo, pero sí hay algunas personas que acomodan la Santa Cena para decir, ¿cómo lo hacemos más entretenida? ¿Cómo lo hacemos más ameno? Pero yo creo que eso no debe de ser. Es siempre exactamente tal y como el Señor lo ha establecido. El apóstol Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también los he entregado. El Señor Jesús que tomó pan y lo dijo. Así que yo, por ejemplo, que soy ministro, digo, así como el Señor le enseñó a Pablo y Pablo me enseñó a mí, yo se las administro a ustedes. Y no puedo inventar, Cuidado, porque no está en mí inventar. Eso tiene que ver con el principio regulador de la adoración cristiana, que luego hablaremos de eso, hermano Jorge. Vino, sí. A mí me parece que es correcto. Ellos quieren hacerlo lo más cercano a lo que el Señor hizo, porque cuando el Señor Jesús repartió vino, no repartió jugo, repartió vino. Ahora, ¿qué es lo que sucede en nuestra cultura? Que el vino tiene connotaciones equivocadas y tenemos que cuidar eso. Pero, por ejemplo, ahora que estábamos en Estados Unidos, bueno, yo no, pero mi esposa, cuando tomó la Santa Cena en la iglesia de mis hijos, los ancianos llevaban 2 copas de colores distintos. Una traía vino de veras y la otra traía jugo. Y tú agarrabas la que quisieras. Porque no solamente es un tema de fe, sino también es un tema de que hay gente que no puede tomar vino. Las embarazadas y cosas así. Y te administraron y te dieron a escoger entre vino y jugo. Sí. También, sí, justamente lo que sí está yo queriendo decir eso, que justamente por la predisposición alcohólica que tenemos en nuestro país, ¿no? A veces damos jugo. Ahora, tenemos que recordar que los elementos no son la cosa señalada, los elementos señalan a Cristo. Pero ciertamente, entre más cercanos estemos a lo que debe de ser, mejor. Imagínense que podamos tener Santa Cena con vino y con pan sin levadura. Sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, también las connotaciones y, ¿no? Puede ser peligroso. Sí. Sí. Sí, sí, también, exacto. Y tú escogías si tomabas la del vino o la del que no tenía alcohol. Claro. Ahí está, ¿no? Entonces, sí existen esas. Sí. Claro, ese es un asunto, ¿verdad? Aquí el tema de la higiene es un poco, ¿no? Ya es muy difícil, ¿no? Hay quienes toman pan y lo mojan en
copa, ¿no? Y lo come, ¿no? Pero a mí me parece que lo más cercano a la escritura tiene que ver con repartir el pan y luego el vino, ¿no? Y lo que hacemos, a mí me parece que estamos muy cerca de esto. Cada quien tiene una copa diferente de vino, ¿no? Y la tomamos juntos, ¿no? Un día tendremos que hablar de ese sacramento maravilloso, porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que decir, ¿no? Pero es precioso ese estudio de los sacramentos. Muy bien, la próxima semana cerramos con el uso del civil de la ley, entramos a otra cosa y nos seguimos. Acuérdense que la próxima semana, en diciembre, tendremos 2 clases y luego una narrativa. Después entramos en receso el 24 y el 31, porque son domingo y son los días que hay un culto especial. Y regresamos en enero, ¿no? En enero tendremos nuestra continuación. Yo espero que en enero ya entremos en Éxodo 21, ¿no? Ya, vamos lentos pero seguros, ¿no? Vamos a terminar con oración, ¿les parece bien? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo y porque nos permites aprender de estas cosas. Seguramente en algunos momentos hay desaciertos, pero corrige, Señor, por tu Espíritu y permite que podamos asimilar la importancia del cumplimiento de tu ley. Nosotros, Señor, hemos sido acercados al Evangelio por tu ley. La ley nos ha conducido como tutora, como niñera, como mentora, para conducirnos a Cristo. Una vez que venimos a Cristo y nos has rescatado, entonces tu ley tiene un uso normativo. Dice cómo nos debemos de conducir, qué cosas hacer y qué no hacer. Gracias por esto, porque con amor, Señor, nos diriges hacia lo que tú deseas para nosotros. Ahora te ruego, Señor, que te quedes con mis hermanos y que les permitas tener una noche tranquila, que duerman bien, que repares, Señor, sus fuerzas, que sanes sus cuerpos y que si tu voluntad es que amanezcan mañana, que lo hagan con el mismo propósito de glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.